Bueno, ya en la sesión pasada, fue la primera, em, iniciamos esta serie sobre cómo prepararnos para Ramadán. Em, en la vez pasada enviamos una serie de links para que pudieran leer nuestro texto de cómo prepararse para Ramadán, que es un libro que se encuentra en formato PDF que se puede descargar de la página de Editorial Maktaba, totalmente gratis. Y también se puede descargar en forma de app para Android. Lo pueden buscar también como Preparándose para Ramadán en la Play Store de Google. Y para el día de hoy tenemos programada la clase específica sobre el ayuno. Eh, en la primera sesión estuvimos mi esposa y yo juntos. Esta sesión la voy a dictar yo y la próxima va a estar enfocada hacia las mujeres y la va a dictar mi esposa. Entonces, perdón, va a ser, digamos, dedicado desde el punto de vista del FIG para mujeres. Entonces, va a ser como una reunión más para las hermanas dirigida por mi esposa, inshallah. Bien. Eh, para iniciar, vamos a hablar entonces de qué es el ayuno para nosotros los musulmanes en Ramadán. Ya hablamos de que Ramadán, una de sus características es que es el mes del ayuno. Y el ayuno es uno de los 5 pilares del Islam, el ayuno en Ramadán. Nosotros los musulmanes podemos hacer ayunos voluntarios en cualquier momento del año, pero durante los 29 o 30 días que dura el mes de Ramadán, eh, este ayuno es obligatorio para todo musulmán, es uno de los pilares del Islam, es una de las formas de adoración al Creador obligatorias que debemos cumplir todos los musulmanes. Eh, y consiste en dejar de comer, de beber y de tener relaciones sexuales desde el alba hasta el ocaso. El ayuno fue establecido por Allah subhanahu wa ta'ala durante el segundo año después de la Égira y aparece en el Corán, en la Suratul Baqarah, la Vaca 2:183. O creyentes se les prescribe el ayuno al igual que fue prescrito a quienes los precedieron para que alcancen la piedad. Este es un pilar práctico, es decir, es un pilar que requiere llevar a cabo ciertos actos. Como les decía, está tanto el ayuno voluntario como el obligatorio, pero digamos que las normas en general son las mismas, se realiza de la misma forma. La diferencia es que el obligatorio es el que se tiene que hacer durante el mes islámico de Ramadán. Entonces, el ayuno. El ayuno es abstenerse de consumir cualquier tipo de bebida y de alimento y de tener cualquier tipo de relación sexual desde el momento del alba o el fajr hasta el momento del ocaso o el maghrib. Como nosotros los musulmanes realizamos 5 oraciones diarias en unos horarios específicos, pues en esos 2 horarios hay 2 oraciones. La primera oración del musulmán es al-Fajr y la cuarta del día es al-Maghrib. Entonces, esas 2 oraciones nos marcan el inicio y el final del ayuno durante el día. Básicamente el ayuno se realiza durante las horas diurnas, las horas donde hay luz. Eh, el Fajr, entonces decíamos que es el alba, que es el momento en el que se empieza a ver luz del sol en el horizonte, como una franja lechosa en el horizonte, pero todavía no se ve el disco solar. En ese momento es cuando se hace o suena el Adán, el llamado a la oración en todas las mezquitas del mundo.
y en ese momento inicia el ayuno. Y al Magrib, que es el ocaso, es el momento cuando ya se oculta el disco solar, ya no vemos más el disco solar, pero todavía hay luz, todavía se ve la luz. En ese momento es cuando se hace el adán del Salatul Maghrib, la oración del ocaso, y en ese momento es cuando ya termina el ayuno. Eh, los pilares o condiciones que tiene el ayuno son lo que se necesita para que el ayuno sea válido. Nosotros partimos en el Islam de un principio fundamental, que es que los musulmanes, es decir, Allah, nuestro creador, le ordena a su creación que lo adore en la forma en que Él ordena que lo adoremos. Es decir, a nosotros se nos han enviado unas revelaciones y profetas para toda la humanidad a lo largo de toda la historia de la humanidad, de toda su existencia. Y una de las misiones de ellos ha sido precisamente mostrarnos la forma como se debe adorar a Allah, que es como Él ordena, no como a uno le parezca o como le resulte más lógico o como le nazca el corazón, sino que hay unos parámetros. En ese sentido, todos los actos de adoración en el Islam eh, tienen unos lineamientos y el ayuno de Ramadán, siendo un pilar del Islam, pues tiene unas normas muy claras y muy específicas. Si no se realiza de esa manera, pues el ayuno no es válido. Entonces, cualquier esfuerzo de ayunar que uno haya hecho, pues no sirve de nada, porque lo que buscamos con el ayuno, a diferencia, digamos, por ejemplo, de cualquier persona de cualquier creencia o un ateo que haga un ayuno, eh, de pronto están buscando limpiar el organismo o están buscando mejorar su salud, etcétera. Nosotros tenemos un parámetro específico que es buscar agradar al lado, buscar acercarnos al Creador y buscar fortalecer nuestra fe para estar cerca de Él. Entonces, para que eso se cumpla y para que el ayuno sea válido, tenemos que cumplir con unos pilares. Los pilares de todo acto de adoración. Hay tres tipos de actos en cualquier tipo de adoración, que los primeros son los pilares, los segundos son las acciones, digamos, recomendables, y el tercero son las acciones que son válidas, que no están ni prohibidas ni, digamos, indicadas, pero que se pueden realizar. Entonces, lo primero, lo fundamental para poder cumplir son los pilares de cualquier acto de oración. Hay pilares de la oración, hay pilares del ayuno. En el caso del ayuno, el primer pilar o la primera condición de validez es la niyya o la intención. Hay que tener la intención de ayunar desde antes de comenzar el ayuno. La intención no es algo que uno antes de hacer el ayuno diga, uy, no es que pues tengo la intención de ayunar, o voy a ayunar con intención, o hacer algún tipo de manifestación o de ritual o de señal para indicarlo, no, es algo que es muy eh, privado entre el creyente y su creador. Es decir, es algo que yo tengo en mi corazón y que solo Allah lo sabe, porque Él es el único que puede ver lo que tenemos en nuestros pechos, lo que tenemos en nuestros corazones, lo que realmente sentimos. Entonces, la intención es una cosa que no puede juzgar otra persona, sino que es algo que juzga Allah. Y para uno estar seguro, pues la idea es que uno tenga claro de que uno pensaba hacer el ayuno. Es suficiente con que, por ejemplo, la noche anterior, antes de uno dormirse, se acuerde uno o piense o se lo cruce por la cabeza la idea de, uy, voy a ayunar mañana. Ya, esa es la intención. Lo contrario sería, por ejemplo, que yo me despierto, eh,
y resulta que no tuve tiempo de desayunar porque me despertó un poco tarde para salir a hacer alguna cosa, y cuando ya va a ser casi mediodía me doy cuenta de que no he comido nada y digo, bueno, pues aprovecho y hago ayuno. Pues no tenía una intención previa, entonces ahí faltaría esa nieve, faltaría la intención. Recordemos que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en un país que está registrado en Bukhari Muslim, que está clasificado como Sahih, eh, nos dijo que todo acto vale de acuerdo a su intención. Y esto es un principio fundamental en el Islam, y es que todo, absolutamente todo lo que nosotros hacemos, para que nos acerque a Allah, para que sea de su complacencia y para que nos ayude a mejorar nuestra vida y a seguir el camino recto y a, inshallah, llegar al paraíso, es todo hacerlo con la intención de acercarnos a Él, con la intención de complacerlo a Él. Entonces, ese es el primer parámetro que debemos tener siempre en cuenta para que todos los actos de nuestra vida nos lleven a ser cada día más cercanos a Dios, mejor, y por lo tanto mejores musulmanes. Eh, no se necesita hacer una dua para hacer que la intención sea válida. Simplemente con tener la intención es suficiente. Eh, y lo que sí hay, digamos, como unas diferencias de opinión entre los eruditos es, si estoy en Ramadán, tengo que tener todos los días la intención de ayunar ese día, o si yo desde el principio de Ramadán tengo ya la intención de ayudar durante todo Ramadán, ya con eso es suficiente. No tengo que toda la noche acordarme y decir, no, si yo mañana voy a ayunar, tengo la intención de ayunar. No hay un acuerdo a ese respecto y las dos posturas son correctas. Digamos, hay una buena cantidad de eruditos que dicen que es suficiente con tener la intención al principio del mes de que voy a ayunar todo Ramadán, y hay otros que dicen que es necesario tener la intención para el ayuno de cada día. Entonces, en ese sentido, podemos, de acuerdo a si seguimos una escuela de jurisprudencia, o si la persona es una persona que tiene ya un nivel elevado de conocimiento, y puede tomar, digamos, esa decisión más allá de una escuela, pues en ese caso cualquiera de las dos es correcta. Lo recomendable es que cada uno de nosotros siga pues lo que sea prevalente en la escuela de jurisprudencia que está siguiendo. Eh, Eso sí, pues digamos como recomendación, la gran mayoría de los musulmanes conversos en Latinoamérica son recientes, en el sentido de que, mm, digamos, los más eh, nuevos pueden haberse convertido hace apenas unos días, otros unos meses, otros hace algunos años apenas, y esto en el Islam es muy poco tiempo. Entonces, eh, y como vivimos en países que somos minoría, pues lo mejor es ayudarnos en todo lo posible a reforzarnos nuestra fe. Entonces, lo ideal, lo mejor, lo más recomendable, digamos, sería recordar siempre, em, como es reavivar esa intención todas las noches de ayunar al día siguiente durante toda Ramadán. Y la siguiente condición de validez, pues es la abstención de comida, bebida y relaciones sexuales desde el alba hasta el ocaso. Entonces, digamos, eso se tiene que cumplir, esas dos cosas. Primero, tener la intención de hacer el ayuno, y luego hacer el ayuno como se debe hacer el ayuno. No tomar, no beber y no tener relaciones sexuales durante todo el día, durante las horas diurnas. Eh, Mientras uno cumpla con estos dos pilares, pues, digamos, su ayuno será válido. Aparte de estas condiciones de validez, pues tenemos también
unas acciones que son sunna, que son parte de la tradición y de la práctica del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y que por lo tanto es muy recomendable realizarlas, y lo mejor para nosotros como musulmanes en minorías, en condición de minoría, pues es esforzarnos en no solamente cumplir con lo obligatorio, sino también con lo recomendado para fortalecer nuestra fe. Dentro de esas acciones unas está el suhoor. El suhoor pues es una comida, lo que diríamos aquí un desayuno, aunque no es el desayuno en este caso, pero es una comida que se hace justo antes de iniciar el ayuno. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam la recomendó mucho porque digamos que es algo que es muy característico de la forma de ayunar musulmana, islámica. Es algo que diferencia el ayuno de los musulmanes de los ayunos de otras personas. Y consiste básicamente en comer algo que sea sustancioso, que sea nutritivo, que sea saludable antes, justo antes de iniciar el ayuno. Entonces, digamos, 15, 20 minutos antes de iniciar el ayuno ya tenemos preparada una comida y utilizamos ese tiempo en comerla. Esto pues depende de cada persona, el tiempo nosotros tenemos que calcular qué vamos a comer. La noche anterior tenemos como que pensar y programar eso. También en este caso pues sería parte de la NIA. Y dependiendo de cuánto nos vamos a demorar en prepararlo y en comerlo, pues tenemos que hacer ese cálculo de que tengamos el tiempo suficiente antes de que llegue el Fajr, antes de que suene el Adán del Fajr. En los países de mayoría musulmana, pues esto es muy claro porque suena el Adán por todas partes, en todas las mezquitas al mismo tiempo. Entonces, básicamente es casi que imposible no escucharlo. En nuestros países, pues nosotros por lo general nos remitimos a alarmas en el reloj o aplicaciones en el celular o en el computador que nos avisen eh, cuando llega la hora, y nos suene alguna melodía de algún Adán grabado o eh, algún sonido de alarma para que lo recordemos. Entonces, en el momento en el que suena el Adán, en el momento en que inicia el Fajr, ya no podemos seguir comiendo ni bebiendo. Entonces ahí ya tenemos que parar, por eso tenemos que calcular el tiempo del suhoor. No es un pilar, no es una condición de validez. ¿Qué significa esto? Significa que si yo un día me levanto con eh, muy poco tiempo antes del Fajr y no alcancé a comer el suhoor y empezó el ayuno y me tocó empezar el ayuno así, ese ayuno es válido. Si yo hago todo el día del ayuno sin haber tomado el suhoor, ese ayuno es válido, no hay problema, no es obligatorio el suhoor, pero es muy recomendable, es una sunna muy recomendable. A muchos nos pasa, a mí personalmente no ha habido un solo Ramadán en el que no me pase por lo menos un día que me toca pasar de largo sin comer nada porque no alcancé a levantarme con suficiente tiempo para el suhoor. Entonces, siempre me pasa una o dos veces en cada Ramadán. Ese ayuno es válido, pero es más difícil, especialmente en los países con estaciones. Cuando le toca a uno en verano, el ayuno es más largo y es mucho más difícil llegar hasta el final del ayuno si uno no ha tomado el suhoor. Entonces es muy importante. Importante también que, por ejemplo, a la hora del suhoor hay personas que deben tomar ciertos medicamentos, y si es posible que la persona tome el medicamento, por ejemplo, a la hora del suhoor, antes de iniciar el ayuno, y no tenga que tomarlo hasta la noche, pues no va a tener que romper su ayuno para tomar ese medicamento. Entonces, también eso depende de la condición de la persona, del medicamento que esté tomando, y por supuesto es algo que debe consultar con su médico. Eh, Otro acto suna es tener ablución. Es decir, que cuando yo inicie el ayuno,
yo haya hecho ablución antes. Entonces, si para poder hacer esto, la idea sería levantarme y tener tiempo suficiente de tomar el suhur, hacer ablución antes de que suene la adán del Fajr, y así entro yo al ayuno y lo inicio teniendo vudú, teniendo mi ablución. Esto no es obligatorio. Eh, de hecho, por ejemplo, hay hadices donde se nos narra que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a veces sostenía relaciones sexuales durante la noche, y en el momento en que llegaba el alba aún no había hecho el ghusl, entonces estaba en estado de impureza mayor, y sin embargo pues él iniciaba el ayuno y ayunaba. Obviamente toca hacer el ghusl o el wudú, dependiendo de las circunstancias, para poder realizar la oración del Fajr. Pero antes de la oración del Fajr, si cuando se suena la adán del Fajr, cuando llega la hora de iniciar el ayuno, yo estoy en un estado de impureza, sea menor o mayor, no importa, yo puedo iniciar mi ayuno y ese ayuno va a ser válido. Pero sí es muy recomendable que en lo posible iniciemos siempre el ayuno en estado de pureza ritual, teniendo la ablución. Otro tema que digamos que aquí se podría ampliar, y yo creo que de esto va a hablar más largo mi esposa la próxima sesión en 8 días, es el tema del hijab. No vamos a adentrarnos en una discusión sobre esto, simplemente lo básico es que el hijab pues, es obligatorio, de eso sí no hay ninguna duda. La mujer debe usar el hijab en las circunstancias en las que está prescrito y de las maneras en que está prescrito. Pero digamos que si por alguna razón eh, una mujer no usa el hijab, eh, eso no es, digamos, eso no le impide realizar el ayuno. Obviamente, sí es absolutamente obligatorio tener puesto el hijab, vestir el hijab para la mujer al realizar la oración. Entonces, cuando va a realizar el Salat al-Fajr, tiene que pues, estar vestida acorde y con su hijab. Pero si en el momento de que inició el ayuno, ella no tenía puesto el hijab, o ya sea porque estaba en casa y no se lo ha puesto todavía, o porque por algún motivo ella no acostumbra a usarlo sino únicamente durante la oración, sea por lo que sea, eso no le invalida el ayuno. Ella puede iniciar su ayuno sin ningún problema. Eh, y la oración mmm, es una cuestión, digamos, nosotros creo que nosotros en nuestro libro, el texto que les hemos enviado los links, nosotros lo tenemos como una condición que es obligatoria. He escuchado algunos decir que no es absolutamente obligatoria, y a este respecto no estoy absolutamente seguro. Lo ideal, obviamente, es que parte del ayuno sea cumplir con la oración. Nosotros, ¿cuál es el objetivo del ayuno de Ramadán? Es fortalecer nuestra fe y acercarnos más a nuestro Creador. Y pues es una ocasión pues que hay que aprovechar al máximo. Y una de las primeras cosas es, si usted es una persona que no está cumpliendo con su oración como debe ser, por algún motivo, tiene algún tipo de problema o sea lo que sea, que usted no está cumpliendo regularmente con la oración como debe ser, pues este es el momento ideal para arrepentirse de ello, porque eso es una falta grave, arrepentirse de ello y esforzarse en realizar las oraciones como debe ser a sus horas. Entonces, pues el ayuno, la idea es esa, la idea es que pues ya que estoy ayunando, pues hago mis oraciones. De acuerdo a muchos eruditos, por ejemplo, el Sheikh Ibn Usaymin, él dijo que el ayuno de quien no reza no es válido, no es aceptado, porque si no reza, pues es un incrédulo y un apóstata. Eh, Sin embargo, hay algunas personas unos eruditos que no han estado totalmente de acuerdo en este sentido, porque también se afirma que si una persona por algún motivo no está rezando,
pero nunca ha denostado de la oración, es decir, nunca ha negado que la oración sea obligatoria, nunca ha dicho, no, es que yo no voy a rezar porque eso para qué, ni nunca en su corazón pues se ha puesto que es que la oración no tiene sentido, o que no es válida, o que eso es un invento, no. Él tiene claro que la oración es obligatoria y tiene claro que está cometiendo una falta grave, un pecado grave al no realizar las oraciones en sus tiempos. Entonces, no es un apóstata, no ha salido del Islam, sino que es un musulmán pecador que está cometiendo una falta grave. Entonces, en ese sentido, la persona que hace el ayuno, pero que no ha, digamos, no ha apostatado, no se ha salido del Islam, no ha renegado pues del Salah, es una persona que si ayuna con toda la intención y cumple con los pilares y no reza, eh, su ayuno sería válido, pero pues está al mismo tiempo, está cometiendo una falta muy grave, entonces como que ahí hay un cortocircuito Ah, y se está perdiendo. eh, Disculpen, por favor, pueden apagar los micrófonos, hay varios ruidos que nos llegan de vez en cuando. Em, entonces, como les decía, si se ayuna y no se reza, pues como que no, en última no se está haciendo mayor cosa. Eh, Puede que en ciertas circunstancias ese ayuno sea válido, pero no se está haciendo el ayuno como debe ser, no se está buscando realmente lo que debemos buscar y no se están ganando las bendiciones que se ganan durante el Salat, sino que al contrario, está uno sumando más malos actos a su registro por no realizar la oración. Entonces, la oración que sea, algunos afirman que es absolutamente obligatoria para que el ayuno sea válido, otros dicen que no, pero igual, sea o no sea obligatoria, lo mejor para estar seguros y para que realmente el ayuno tenga el objetivo, cumpla con el objetivo que tiene, pues es hacer las oraciones en sus tiempos durante los días del ayuno. Entonces, de esa manera, es una invitación también para que Ramadán pues sea el momento de reconectarnos con la oración. Si tenemos problemas con la oración, pues ese es el momento. Busquemos frecuentar las mezquitas durante Ramadán, ojalá hacer retiro en la mezquita, quedarse uno en la mezquita, ojalá todo el mes y si no por lo menos los últimos 10 días y estando ahí pues realiza uno las oraciones siempre en llamada, siempre justo en su hora. Entonces, eso nos ayuda también a fortalecer nuestra fe y a que cuando termine Ramadán ya estemos adquiriendo ese hábito y podamos seguir el resto del año realizando las oraciones como debe ser. Eh, Dentro de los beneficios de los actos de adoración, Aisha, la esposa del profeta, sallallahu alaihi wasallam, radiallahu anha, nos dijo que el profeta, sallallahu alaihi wasallam, dijo que tendrás una recompensa equivalente a tus dificultades y tus gastos. Está registrada en Buhari Muslim. Y el Imam Nawawi explicó que esto indica que la recompensa se incrementa proporcionalmente a los gastos y las dificultades que uno tenga para lograr hacer ese buen acto, ese acto de adoración. Entonces, en el caso del ayuno de Ramadán, pues en muchas de nosotros en comunidades que somos minoritarias en estos países, pues se nos dificulta, aquí es más complicado hacer el ayuno, es más difícil conseguir comida halal, es más difícil ir a la mezquita, es más difícil romper el ayuno en comunidad, entonces se complican muchas cosas. Y algunas personas pues sienten que esto es un peso muy grande. Eh, pero esto nos da, este hadiz nos da una gran alegría y nos da una gran esperanza porque mientras más difícil nos resulte el Ramadán,
sea porque vivimos en un país de minoría islámica, sea porque en nuestro trabajo no nos dificultan realizar nuestras oraciones y nuestros ayunos, sea porque nuestra familia nos rechaza, en fin, por muchos motivos, sea incluso porque estás viviendo en un país de mayoría islámica, eh, pero tienes problemas de salud que te dificultan el realizar el ayuno, etcétera. Todas esas dificultades hacen que el esfuerzo adicional que tengas que hacer, tanto en mental, físico, espiritual, financiero, para poder cumplir con este ayuno, hace que la recompensa del ayuno sea mucho mayor, alhamdulillah. Uno de los principales beneficios del ayuno y que pues es uno de los objetivos que tenemos también con el ayuno es el recargar la fe. Básicamente lo que ha establecido Allah con el Ramadán es que nos ha permitido, porque nosotros muchas veces vemos y mucha gente ve la religión y las normas religiosas como, no, es que las religiones están hechas es para imponerle a uno cosas y ponerle a uno prohibiciones y para forzarlo a uno, etcétera. Pero uno como creyente, nuestra visión es totalmente distinta. El Ramadán no es que Dios nos obliga a aguantar hambre durante un mes. No, el Ramadán es que Dios nos ha abierto una puerta maravillosa. Durante todo un mes están encadenados los demonios, como hablábamos la sesión pasada. Durante todo este mes, Allah está más pendiente de nosotros que nunca, nos da más bendiciones, da más ayuda para que podamos cumplir con este ayuno, que es una forma de recargar nuestras baterías en la fe, de recordar y reforzar nuestra fe y alimentarla, recargarla y acercarnos más a Él y sentirnos más cerca de Él. Eh, y esto pues nos alimenta espiritualmente de una forma fuerte. El Ramadán es una cosa que esperamos con ansias, y los que no son musulmanes pues muchas veces se preguntan, pero esta gente es como rara, o sea, están esperando, eh, pero ansiosos a aguantar hambre durante un mes. Pero no entiende lo que uno siente y lo que uno vive durante todo ese mes, y, y todas las bendiciones que uno recibe durante ese mes, que es algo maravilloso y que uno termina el mes y uno dice, "Oh, no, pero ¿por qué se nos acabó Ramadán? ¿Por qué se nos pasó muy rápido, ¿no?". Eh, y al mismo tiempo, qué maravilla que terminó Ramadán y que pudimos completar con otro Ramadán. Entonces, por eso es muy importante cumplir con el ayuno, no solo con todo lo que es obligatorio, sino con, ojalá, todas las sunas posibles, y con hacer muchísima súplica, y no solo las oraciones obligatorias y además las sunas, sino también otras voluntarias, etcétera. Porque durante Ramadán se nos sube por completo la fe. Entonces, es como que cada año estamos recargando baterías, cada año Allah nos deja este hermoso espacio, este momento para que nosotros lleguemos y nos enchufemos, nos conectemos y nos recarguemos. Cada año nos renovamos la fe. Eh, Además, pues como estamos esforzándonos no solamente en dejar de comer y de beber y de tener relaciones durante las horas diurnas, sino además nos estamos esforzando en otras cosas. Nos hacemos una serie de propósitos, como durante el ayuno de Ramadán, entonces no va a tener malos pensamientos, no va a hacer malas palabras, voy a dejar el chisme, no voy a meterme donde no me han llamado, voy a realizar mis oraciones en sus horas con las oraciones sunna, voy a hacer mucha súplica, voy a leer Corán, voy a recitar, voy a aprender la recitación del Corán, voy a memorizar Corán, etcétera. Todas estas cosas que de pronto no hemos hecho durante todo el año y que nos esforzamos por hacer en Ramadán, nos fortalecen la fe y nos ayudan a que terminado Ramadán podamos continuar con esas costumbres, con esa tradición de seguir con nuestras oraciones, de seguir estudiando el Corán, de seguir recitando el Corán, etcétera, etcétera.
y eso nos va a mantener mejor conectados con nuestro creador y con nuestra religión y con nuestra comunidad durante todo el año. Otro beneficio del Ramadán es la educación del nafs, del ego. Es decir, uno de los principales logros que uno tiene con Ramadán es dejar de lado el ego y encontrar esa humildad que necesitamos, de recordar que todos, no importa nuestra posición social, no importa nuestra condición financiera, no importa nuestro nivel de educación o nuestro coeficiente intelectual, no importa dónde vivamos ni la edad que tengamos, todos dependemos del Creador, todos dependemos de Allah subhanahu wa ta'ala, todos lo necesitamos a Él, todos debemos adorarlo solo a Él y acudir a Él en busca de ayuda. Y esa humildad de saber que las cosas que nosotros logramos en la vida no las logramos únicamente por esfuerzo propio, sino porque Allah nos las pone en el camino, Allah nos las regala. Eh, Eso nos ayuda a entender que debemos siempre mantenernos en el esfuerzo de estar en el camino recto. No es como que, yo encontré el Islam, esta es la verdad, este es el camino, me hice musulmán, ergo me salvé. Como pasa en algunas creencias donde te dicen, no, si usted simplemente cree en esto o lee este libro o da una donación a este templo, ya, solucionado sus problemas. Eso no es así. Nosotros siempre dependemos de Allah subhanahu wa ta'ala. Y una de las súplicas que nos enseñó a hacer el profeta sallallahu alaihi wasallam y que es muy importante realizar siempre a diario es pedirle a Allah que nos mantenga en el camino recto, que no quite de nosotros su luz, porque Él es el que da la guía. Él fue el que nos escogió a nosotros para ser musulmanes, Él fue el que nos regaló el Islam y si Él quiere, Él nos puede desviar en algún momento y eso es una de las cosas que más le debemos pedir, que nos mantenga en el camino, que nos permita seguir hasta el final en ese camino, que nos permita morir como musulmanes y que nos conceda el éxito en esta vida en la última, inshallah. Entonces, durante Ramadán sentimos esa humildad, sentimos esa necesidad de Allah, sentimos que efectivamente todo depende en últimas de Él y eso nos ayuda a bajar nuestro ego, a encontrar esa humildad y al mismo tiempo todo ese esfuerzo físico, mental y espiritual que nosotros hacemos para dejar de comer, dejar de beber, dejar de tener relaciones durante todo el día, dejar de hacer cosas que son malos hábitos, malas costumbres, cosas de mala educación, eh, eh, cosas que de pronto van contra nuestra moral islámica y esforzarnos en hacer más actos buenos y en hacer más actos de adoración, pues esto también fortalece la voluntad. Y esto es un entrenamiento del autocontrol y es una cosa que es también parte fundamental, importantísima de lo que es Ramadán, porque nosotros aprendemos en la práctica, en el hecho de que yo soy capaz de ayunar y aguantar hambre durante todo un mes, en todas las horas diurnas durante todo un mes. Y eso es algo que es vital para mí. Si yo no como y no bebo, pues me muero. Si yo puedo dejar de hacer eso, si yo tengo suficiente fuerza de voluntad para abandonar lo que es fundamental para mi subsistencia, para mantenerme vivo, pues con mayor razón voy a poder dejar cosas que en lugar de ser fundamentales lo que son es lo contrario, cosas que envenenen mi cuerpo, cosas que envenenen mi alma, cosas que envenenen mi mente. Entonces, si yo puedo dejar de comer y beber, ¿cómo no voy a poder dejar de fumar? ¿Cómo no voy a poder dejar las drogas? ¿Cómo no voy a poder dejar el alcohol? ¿Cómo no voy a poder dejar de ver porno? Ese tipo de cosas, todo eso lo puedo controlar porque puedo controlarme.
y lo aprendo en Ramadán. Yo puedo controlar mi necesidad de comida y de bebida, puedo controlar mi hambre y mi sed, puedo controlar mi deseo sexual durante las horas de una. Entonces, ¿cómo no voy a poder controlar lo demás? Esto es una gran ayuda también un gran entrenamiento que nos da Allah Subhanahu wa Ta'ala durante el mes de Ramadán. Todos los años estamos fortaleciendo nuestra voluntad, aprendiendo autocontrol y descubriéndonos a nosotros mismos y de lo que somos capaces de hacer con la ayuda de Allah. Y podemos también, como parte de nuestras súplicas de Ramadán, pedirle a Allah su ayuda para poder superar cualquier problema que nos esté dañando nuestra vida, nuestra existencia, nuestra familia, nuestro entorno, y que podamos superarlo de la misma forma que podemos cumplir con el ayuno de Ramadán. Arrayán es una puerta al paraíso que está designada en el paraíso como entrada única y exclusivamente para que aquellos que han ayunado al menos un día por la causa de Allah. ¿Qué significa por la causa de Allah? Significa que yo realmente hice mi ayuno tal y como Dios lo manda, con mi intención, con mis oraciones, con mi sujur, con todo, única y exclusivamente, todo lo que hice durante ese día para cumplir con mi ayuno fue única y exclusivamente para complacer a Allah. No estaba yo pensando, no, pues yo voy a aprovechar es para bajar de peso o para subir de peso, porque en Ramadán la gente piensa que uno baja de peso y normalmente uno lo que hace es subir mucho de peso porque aguantamos hambre todo el día, pero comemos harto de noche. Entonces, es como el efecto contrario. Pero si una persona dice, no, pues es que pues aprovecho yo Ramadán para bajar de peso, o aprovecho yo Ramadán para a ver si al fin dejo de fumar. Pero si yo tengo toda la intención de, sí, voy a tener esos beneficios por Ramadán, ok, pero eso es, digamos, el efecto colateral. Lo importante, lo central es yo ayunar, es para acercarme a Allah, para agradar a Allah, para que Allah me escuche, esté satisfecho conmigo y me brinde el éxito en esta y en la última, inshallah. Entonces, ese ayuno, ese día de ayuno, con esa intención real de complacer a Allah, es un ayuno realmente hecho por la causa de Allah y no por ningún otro motivo. Y las personas que hayan logrado eso van a poder entrar al paraíso por una persona, por una puerta, perdón, que se llama Arrayán, una puerta puesta ahí en el paraíso exclusivamente para que por ahí entren los ayunantes, los que ayunaron al menos un día sinceramente por la causa de Allah. En Muslim hay registrado un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam donde dice que la persona que ayune un día sinceramente por Allah, Allah la alejará del infierno 70 otoños. Un solo día de ayuno. Entonces, si nosotros nos esforzamos y logramos hacer todo un mes de Ramadán y ojalá varios Ramadanes realmente por la causa de Allah, pues eso va a pesar mucho entre nuestras buenas acciones para lograr borrar muchas malas acciones que de pronto hayamos cometido, inshallah. Otro hadith, que es un hadith Qudsi, otros, para los que no sepan, hay dos clases de hadiths. Ambos son inspirados por Allah, pero uno es algo que Allah inspiró en el profeta sallallahu alaihi wasallam, pero él lo manifestó a su manera. Y otro es algo que Allah directamente le dijo al profeta sallallahu alaihi wasallam, pero él no lo dijo explícitamente con las palabras de Allah, que es la característica del Corán, sino lo dijo con sus propias palabras. Eso es un hadith Qudsi. Hay un hadith Qudsi donde Allah dijo o dice, todas las obras del ser humano son para él, pero el ayuno es una recompensa por sí mismo. O sea, el ayuno es una bendición tan grande que por sí solo ya
es una recompensa. O sea, el solo hecho de que usted haga el ayuno ya es una gran bendición para usted. Entonces, esa es una gran recompensa del ayuno de Ramadán. Otro beneficio de Ramadán es que la súplica del ayunante no es rechazada. Esta es una época para realizar todas las súplicas que podamos, todas las duas. Entonces, pues obviamente, si yo me esfuerzo en hacer mis oraciones durante el ayuno y me hago muchas súplicas, en esas súplicas, todas esas súplicas van a ser escuchadas por Allah. Él nos promete escuchar todas nuestras súplicas. ¿Y qué significa que Allah escucha nuestras súplicas? Significa que él va a responder a ellas de alguna forma, ya sea que él, tal cual lo que yo le pido a Allah, él me lo va a conceder en esta vida o en la otra vida, o que lo que yo le pido a Allah, él me va a dar algo que me conviene más que eso, que me resulta mejor que eso, ya sea en esta vida o en la otra vida. Entonces, todas las súplicas que podamos hacer en Ramadán van a ser de mucho beneficio. Y también que durante el día del juicio el ayuno de Ramadán se va a corporizar, se va a tomar cuerpo. Es decir, los ayunos que yo hago durante Ramadán se van a formar como un cuerpo el día del juicio y va a hablar ese cuerpo del ayuno a favor mío. Entonces va a decir, ya, yo soy el cuerpo de los ayunos que él hizo en tal y tal y tal, en tales lugares, en tales fechas, de tales maneras, y yo hablo a favor de esta persona porque, pues, yo estoy aquí es porque él hizo esos ayunos. Y el ayuno también, ya para terminar, es un escudo. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos dijo en un hadiz que el ayuno nos ayuda a desarrollar la taqwa. ¿Qué es la taqwa? La taqwa es el sentimiento de arrepentimiento. Entonces, nosotros a través del ayuno de Ramadán desarrollamos esa conciencia que nos hace arrepentirnos de nuestras malas acciones, y el arrepentimiento sincero pues tiene muchísimos beneficios para nosotros y es un escudo, porque si yo siento un arrepentimiento real, profundo, voy a pedirle a Allah perdón con toda sinceridad, lo cual Allah nos promete que cuando nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón con sinceridad, Él nos perdona. Entonces ya eso es un gran beneficio. Y aparte de eso, pues es un escudo porque como yo me arrepiento de verdad, sinceramente, de eso que hice, pues eso ya me va a proteger de no volverlo a hacer. Ya ese arrepentimiento en mi corazón me protege, es un escudo que yo desarrollo y que eso se desarrolla mucho en Ramadán. Bueno, entonces, hasta aquí esta parte de cómo es el ayuno y cómo se realiza el ayuno. Espero que esto sea de mucho beneficio para ustedes. Eh, Espero haber sido claro. Cualquier cosa buena que les haya llegado a ustedes a través de esta charla es por la gracia de Allah, y cualquier error que haya dicho es pues culpa mía. Ahora los dejo de nuevo con nuestra hermana anfitriona para que cualquier duda que tengan nos puedan hacer sus preguntas. Inshallah. Jazakallah khair, Sheikh Said. Ok, aquí tenemos unas preguntas en el chat. Voy a regresarme al principio. Okay. Aquí alguien dijo, Assalamu alaikum. La hermana Valkyrie, ella tiene la aplicación de Muslim Pro. Esto fue cuando usted estaba hablando sobre el Adán. Eso es algo, esta aplicación es recomendable, ¿verdad? Ya no lo escuchamos. Perdón, sí, hay muchas aplicaciones tanto para Android como para sistemas Windows, para sistemas Mac, para el iPhone, el iPad. Hay muchísimas aplicaciones que nos ayudan a recordar las oraciones en sus tiempos. Esta Muslim Pro es una de las más utilizadas y es una de las más recomendadas en todo el mundo.
Yo de hecho, inclusive, por ejemplo, cuando estuve en Egipto, habían personas que lo tenían a pesar de que uno escucha la DAN en todas partes, pero tenían esta aplicación porque aparte de recordarnos, la DAN también tiene una serie de funciones adicionales eh, que nos sirve para, nos manda, por ejemplo, notificaciones que nos recuerdan a leyes del Corán, que nos recuerdan hadices, que nos recuerdan que dediquemos tanto tiempo al día para leer el Corán, etcétera, etcétera. Entonces, una aplicación muy útil. Lo que sí hay que saber es configurarla en dado caso. Por lo general, el Muslim Pro yo lo he usado mucho también. Por lo general es muy sencillo. Yo simplemente tengo que instalar la aplicación, abrirla e indicarle cuál es mi ubicación. Ya sea que le permita yo a través de mi celular ubicarme y que sepan qué ciudad estoy, qué parte del mundo, o que yo le especifique cuál parte del mundo es, para que él automáticamente se configure y me diga cuáles son las horas de la oración exactas. Ya hay algunos detalles que de pronto uno quiera cambiarle, pero ya digamos que con la configuración que él me entrega ahí por omisión, normalmente pues con eso es suficiente para yo saber cuáles son las horas de la oración. Jazakallah. Y bueno, también el hermano José García dijo, yo tengo la edad, ese sirve. Bueno, ya escuchamos la respuesta. ¿A qué otra pregunta? ¿A qué hora termina el ayuno? Bueno, como les decía, bueno, Adán es otra aplicación. Yo por ahí hace muchos años, como en la versión 3 de la aplicación, yo ayudé con la traducción al español. Una aplicación muy buena que también tiene muchos años funcionando y que funciona también inclusive la podemos consultar a través de su página web en cualquier explorador de Internet. Entonces también es muy útil cuando yo no tengo a mano un dispositivo que me esté recordando un reloj, un celular, pero quiero consultar las oraciones, puedo entrar a la página e imprimir los horarios de oraciones, por ejemplo, para esta semana. Entonces ahí ya tengo, yo lo pego en mi pared si no tengo un dispositivo electrónico y ahí están para que yo las vea y me acuerde. ¿Que a qué horas termina el ayuno? Como les decía, es a la hora del ocaso y esto varía. No solamente varía de país a país, sino que puede variar en el mismo país si hay estaciones, porque los días en verano son más largos y en invierno son más cortos. Entonces la hora exacta depende del lugar en el que yo me encuentre. Si yo no, digamos, si yo estuviera en la mitad del campo y no tuviera ni idea y no tuviera ningún dispositivo ni nada, entonces tendría que estar pendiente de la salida y la ocultación del sol. El ayuno inicia cuando salen las primeras lucecitas del sol, mucho antes de que aparezca el disco solar, al alba. Esa es la hora en que canta el gallo. Escucho cantar al gallo y veo allá como una línea lechosa en el horizonte, ese es el alba. Ya ahí ya empezó el fajr, ya ahí ya no puedo comer ni beber, ya ahí inició el ayuno. Y cuando termina, yo estoy viendo el atardecer, estoy viendo que el sol se está bajando, 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 y cuando llega al horizonte se empieza a ocultar, ocultar, y cuando ya no veo el disco solar, pero todavía hay luz, los rayos solares todavía se ven, pero no sé el disco solar, ahí es el ocaso y esa es la hora en que termina el ayuno, ahí ya puedo romper el ayuno. Entonces en ese momento se hace la adán del Magrib, eh, y al mismo tiempo o antecitos de hacer el adán del Magrib se rompe el ayuno con un dátil y un poquito de agua, un poquito de leche o algo dulce, o depende del país donde estemos lo que podamos comer, algo suave y muy ligero, algo dulce y algo de líquido. Se hace la oración del Magrib y luego sí ya podemos comer tranquilamente. Entonces, las horas de inicio y de finalización del ayuno son esas, pero en qué número de hora AM y PM son exactamente, depende del lugar en el que yo me encuentre. Por eso es las aplicaciones de las que hablamos, el Ejemplo, la ADAN y muchas otras nos ayudan a eso. Ellos con la ubicación en la que yo me encuentro, ellos hacen los cálculos y me indican con bastante grado de precisión cuáles son exactamente las horas en las que se hace cada oración.
Jessica Bajer. Tenemos varias preguntas y tenemos poco tiempo, así es que, ¿cómo le vamos a hacer? Aquí vamos a tomar 2 preguntas más, inshallah, y si hay otras preguntas, las podemos mandar por correo, las pueden dejar aquí en el chat y para la siguiente semana se las respondemos, inshallah. Aquí alguien dice, ¿las actividades de nosotros siguen iguales en Ramadán o debemos de hacer algún acto aparte? Las actividades en Ramadán. Sí, que si las Bueno, actividades que sí, hacemos sí, sí, regularmente. ya entendí. Eh, digamos, referente a los actos de adoración. Por un lado, nosotros tenemos que realizar los actos de adoración como como lo hacemos siempre fuera de Ramadán. Es decir, nuestras 5 oraciones diarias a sus horas, como todo el año. Las abluciones en los momentos en los que tenemos que hacer, si tenemos que hacer el ghusl o el vudú, eso también se sigue haciendo normal, lo mismo, no cambia nada. Lo que cambia es que, como vemos, la idea es del Ramadán es hacer un esfuerzo adicional. Entonces, digamos, yo no tengo, por algún motivo, yo no estoy realizando mis oraciones a tiempo. Entonces, pues, esfuérzate primero que todo en eso, hacer las oraciones a tiempo. No, yo no tengo problema con eso. Yo hago mis oraciones a tiempo, pero no tengo la costumbre siempre de hacer las oraciones sunna. Bueno, pues entonces aprovecha este Ramadán para, aparte de tus oraciones obligatorias, empezar a hacer la sunna. Yo hago mis oraciones obligatorias y hago además la sunna, pero yo aparte de eso no hago oraciones voluntarias. Bueno, pues aprovecha Ramadán para hacer oraciones voluntarias. Aparte de eso, hay una oración especial, digamos, la oración nocturna del Tarawih que se hace normalmente en Ramadán. De eso vamos a hablar ya más en detalle en una sesión posterior. Eh, yo hago mis oraciones, todo esto, pero yo casi no leo el Corán, pues Ramadán es el mes del Corán, aprovecha para leerlo, para sentarte, léelo juicioso. Yo normalmente leo el Corán, pero yo no sé árabe, yo lo leo es en una traducción del árabe. Bueno, pues aprovecha eh, el Ramadán para empezar a estudiar árabe. Ponte el propósito de que vas a empezar a estudiar árabe y vas a estudiar juicioso el árabe para poder empezar a leer el Corán en árabe. Eh, yo, digamos, no sé mucho árabe, pero sé algo, yo más o menos leo el Corán en árabe, pero yo no lo sé recitar. Bueno, aprovecha el Ramadán para aprender Tajwid, tomar clases de Tajwid para aprender a recitar correctamente el Corán y empieza a recitar el Corán. Aprovechalo para memorizar Corán, aprovechalo, etcétera, etcétera. Entonces, las actividades en ese sentido no es que sigan normales, sino que este es el momento de aprovechar para hacer más de lo que nosotros hacemos normalmente, de fortalecer aquellas cosas en lo que estamos fallando, dejar de fallar, en lo que no fallamos, fortalecerlo, hacerlo mejor, en lo que es voluntario, pues hacer más cosas voluntarias, hacer muchas súplicas, etcétera, etcétera. Jessica Bajer. Tenemos una manita levantada de Micael. ¿Puedes abrir tu micrófono? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, estimado Pedro. Tengo la siguiente consulta. ¿Qué pasa para las personas que se dedican pues a preparar la comida, a cocinar? Si es que es permitido probar el sazón de la comida que uno está realizando en pleno ayuno. Eso es la curiosidad que tengo, si es que va a llegar a romper eso. Y bueno, no sé si más adelante en las clases tienen previsto verlo el ayuno, pero desde la parte médica, porque muchas veces en Latinoamérica, como es algo nuevo que estamos realizando los musulmanes, sabemos que vamos a ayunar y nos estamos embutiendo cualquier cosa y luego eso repercute a nuestra salud o tenemos el efecto rebote y demás otras cosas, ¿no? Entonces ahí también vi un mensaje de una hermana que tenía diabetes, entonces en ese caso, médicamente, ¿qué es lo que se puede hacer?
Eso, y luego como una pequeña breve experiencia les puedo decir, una vez ayuné y no realicé las oraciones. Créanme que fue lo más vacío que hice en mi vida, sin sentido. Orar en el Ramadán es lo más bonito porque uno se encuentra con Dios. Si uno ayuna pero no ora, uno simplemente está, y eso, ni siquiera baja de peso, sino que es hacer un ayuno, es hacer un ayuno zombie, o sea, sin sentido. Entonces, esto sería. Muchas gracias. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bueno, voy a tomar las tres cosas rápidamente. Uno, lo de la salud, pues sí, sí, creo que vamos a tocar un poco sobre eso más adelante. Como dices, efectivamente nos han preguntado sobre las personas que sufren diabetes. Digamos, en general, cada caso, pues hay que verlo por aparte, pero en general, la norma general eh, es que nosotros tenemos la obligación de hacer el ayuno a menos que haya una justificación de fuerza mayor. ¿De dónde sale este principio? El principio de que Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán nos dice que está prohibido comer carne de cerdo a menos que esté en riesgo la vida. Entonces, si yo no estoy en una situación extrema en la que lo único que puedo comer es carne de cerdo, me voy a morir de hambre, pues en ese momento, si no tengo la intención de ir en contra de las normas, si no tengo la intención de desagradar a Allah, si no tengo la intención de comer cerdo porque es que me gusta el cerdo, sino que de verdad es una cosa de vida o muerte, pues puedo hacerlo. De ahí sale el principio general en el Islam de que toda norma en el Islam tiene cierta flexibilidad en la Sharia, en el sentido de que lo que es obligatorio es absolutamente obligatorio a menos que haya una situación de fuerza mayor. Eh, digamos que la oración es como lo más importante y lo que menos excusa tiene. Uno, si lo único que puedes mover son tus ojos porque estás como un vegetal en una cama, con los movimientos de los ojos puedes hacer la oración. Pero en el caso del ayuno, si hay problemas médicos, pues tengo que consultar al médico. Eso es, digamos, la premisa principal. Que yo tengo diabetes, consulto con mi médico. ¿Puedo ayunar? ¿Cómo puedo ayunar? Hay gente que he conocido que con diabetes hace el ayuno. Obviamente, lo hace bajo supervisión médica. Entonces, habla con su médico, está en contacto con su médico, qué tiene que hacer para controlarse, para que la cosa no... Y en el dado caso de que un día, pues, no le funcionó la cosa, pues, se puso mal en la persona, le dio duro y como decimos nosotros, pues, ese día rompe el ayuno. Incluso personas que no tienen diabetes, pero sufren de hipoglicemia o tienen problemas serios con el azúcar, hay personas que no logran ayunar el mes completo. Entonces hacen su mayor esfuerzo de ayunar y ayunan 2 o 3 días seguidos y tienen que dejar de ayunar un día y luego retomar el ayuno. Esos ayunos que perdieron deben recuperarlos después de Ramadán. Digamos que la mujer menstruante, si le llega la menstruación justo en Ramadán durante los días de la menstruación, no tiene obligación de ayunar, pero debe reponer esos ayunos después de Ramadán. Hay toda una serie de normas para eso, que después vamos a hablar en más detalle. En general, en cuanto a la salud, el parámetro general es ese. Yo debo ayunar a menos que mi médico me lo prohíba tajantemente. Si tengo una condición de salud que no me prohíbe ayunar, pero sí me lo dificulta más, yo lo que tengo que hacer es
no poner en riesgo mi vida irresponsablemente, sino acudir a mi médico y bajo la supervisión médica realizar los ayunos con mucho cuidado y sabiendo hasta dónde puedo llegar. Cada persona va conociendo su cuerpo por ejemplo, yo conozco personas con problemas de azúcar que ya saben que no pueden ayunar todo el mes, entonces ya están mentalizados hasta dónde voy a poder ayunar y cuándo tengo que parar, y entonces ya saben que tienen que contabilizar los días que no pudieran ayunar para después reponerlos. Eso era lo primero. Lo segundo sobre... Hermano, sabe que vamos a tener que parar aquí porque ya hay personas que tienen que retirarse y hay otra clase que es a las 6:30, pero sí. hay 5 preguntas que no se hicieron, que no se respondieron, ya las mandé a su esposa Caroline, que inshallah la siguiente semana nos va a dar la clase, ¿correcto? Entonces, Sí. estaba pensando que también sería bueno tener un documento con estas preguntas tan interesantes para al final de Ramadán poderlas compartir con todo el mundo, inshallah. Pero ahorita pues les agradezco a todas las personas que tuvieron el tiempo de entrar a esta clase, a todos los que se beneficiaron. Tomen nota y también recuerden que tenemos el libro de ustedes, ¿verdad? Está en línea. Es un ebook que pueden leerlo. De hecho, les recomiendo que lo lean antes de entrar a la clase porque ahí puede haber más preguntas que salgan de aquí y mashallah nuestros maestros nos pueden responder. Así es que pues les doy gracias por estar aquí. Gracias, maestro Said Abdunur Pedraza. Si puedes cerrar con dua, por favor. Sí, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Espero que haya sido de beneficio. Alhamdulillah, todos los alabanzas son para él y espero que nos sigamos viendo en estos cursos, inshallah. Assalamu Jazakallah alaikum wa khair. rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam.